La insurgencia parecía derrotada, los realistas vencedores. Sin embargo, los rebeldes nunca se rindieron. Y de pronto, en 1820, una rebelión liberal en España obligó al rey a jurar la Constitución de Cádiz, que tenía preceptos liberales, pero que no gustaba en México ni a los realistas ni a los insurgentes, porque no aceptaban la igualdad total ante la ley por la que habían peleado Hidalgo, Morelos y seguía peleando Guerrero. Ese Agustín de Iturbide, al que presentamos en el episodio pasado, recibió el mando de un ejército contrainsurgente para derrotar a Guerrero, y lo que hizo, ya en las montañas del sur, fue proclamar el Plan de Iguala, aquí donde estamos. En ese plan, Iturbide prometía garantizar la religión católica, lograr la independencia con una monarquía constitucional y conservar la paz y la unión de americanos y europeos. Parecía un plan moderado y una derrota de la insurgencia, pero incluía dos cosas fundamentales para Vicente Guerrero y los insurgentes: la independencia y la igualdad ante la ley de todos. Vicente Guerrero aceptó la invitación de Iturbide y sella el destino de la Nueva España. Y casi sin combatir van a derrotar por fin a la colonia. Me resulta fascinante pensar en las historias paralelas de Iturbide y Guerrero. Vamos a seguir platicándolas aquí, en la colonia que lleva el nombre del héroe, con Jesús Hernández. Pedro, ¿cómo estás? Colega, ¿cómo Gusto estás? en verte, como siempre. Lamento no Otra poder vez. darte un abrazo, pero bueno, Todavía, ya casi. ya casi. No, tú ya estás vacunado, ¿no? Ya me vacuné. Ya. Sí, yo a punto estoy, pero ya en mi familia. Sí, sí, sí. Como sé tus gustos, te pedí mira, un buen qué mezcal. barbaridad. No, hombre, Sí, vaya que me conoces. Sí, sí, sí. Este- Excelente. Muchas gracias. Pues salud, Salud. por el gusto. Oye, pues, seguimos hablando de la independencia, Ah, no, claro. pero de dos personajes en particular. Yo quería hablar de Guerrero contigo, pero más allá que del personaje Guerrero, de por qué esa región de la que tú también eres, bueno, tú eres un poco más de la montaña, no de la región del centro, Sí, del centro, sí. pero conoces muy bien, ahí viviste, sigues estudiando y sigues vinculado a esa región. Entonces, ¿por qué Guerrero? ¿Qué hay en la región? O sea, ¿qué hay en Guerrero? Mira, bueno, yo creo que ahí se conjugaron muchas variables. En primera, obviamente, la labor de Morelos, de agitación, obviamente cumpliendo el mandato, la indicación de Hidalgo, que le da en octubre del 1810 y que lo lleva precisamente a la región de en noviembre de ese mismo año. Por supuesto, la opción de un hombre no es suficiente, el entusiasmo. Tenía que haber toda una serie de condiciones Sí. ahí. Le vamos a pedir. Claro. Nos manda 2 cervezas y una riñonada, ¿no? Con sus acompañantes. Anda, perfecto. Exactamente. Excelente, muchas gracias. Sí, pero había una serie de contradicciones muy profundas que, si bien estaban en lo general presentes en toda la Nueva España, ahí estaban acentuadas. Sí, las contradicciones étnicas, las desigualdades sociales, la pobreza dentro de sectores indígenas.
una zona con mucha población indígena hasta la fecha y muy marginada, por supuesto. Entonces, creo que todo eso es, junto con la acción de los líderes, por supuesto, como Morelos, como Guerrero, pues obviamente van a explicar por qué la insurgencia ahí tuvo tanto éxito, por qué involucró a tanta gente, no a todos, por supuesto, pero un sector muy importante, de modo tal que se va a convertir en el centro nodal de la insurgencia entre 1810 y hasta 1821, ¿no? Definitivamente. Estamos hablando de una región áspera, montañosa, económicamente pobre, porque no hay disponibilidad de grandes recursos como en otras regiones, quizá. Claro, en esta zona no había ni las minas tan rentables del Bajío, de Zacatecas, ni las grandes haciendas que se construyeron en torno precisamente a la actividad minera en estas mismas regiones, o en otras, como en Puebla, por ejemplo, o las haciendas ganaderas del norte. No va a haber nada de eso. Entonces, sí va a haber mucha pobreza y, por supuesto, un terreno abrupto, como lo acabas de decir, muy propicio para la guerra de guerrillas. Sí, o sea, es muy difícil agarrar a alguien ahí. Entonces todo esto se conjuga para hacer, ahora sí, del personaje, el personaje que es, ¿no? Claro, Don Vicente. el escenario estaba puesto, digamos. Sí, exacto. ¿Y quién es Vicente Guerrero? Un territorio tan abrupto, pues tiene que ser conocido por alguien, ¿no? Y Vicente Guerrero tenía ese perfil, vamos. Precisamente por el hecho de venir de una familia de arrieros, de un pueblo eminentemente de arrieros, y ser él mismo un arriero durante muchos años antes de 1810, suponemos que desde su adolescencia o infancia muy temprana, entonces conocía todos los caminos, por supuesto los principales, es decir, la ruta que iba de Acapulco a la Ciudad de México, pero lo más importante, los caminos secundarios, todas las veredas, obviamente, que cruzan la Sierra Madre del Sur, y no menos importante, conocía las comunidades, conocía a la gente, es decir, tenía una red de relaciones sociales en toda la zona que después van a ser fundamentales cuando esté levantado en armas. Fernando Jordán, un gran cronista del siglo XX, cuenta de la longitud de guerra. Y él dice que por alguna razón la Sierra de Chihuahua, pero sobre todo los valles del Piedemonte, son una zona donde la violencia social y la violencia política se conjugan y aparecen de manera permanente o reiterada. Y es un foco de grandes rebeliones sociales, pero también de otro tipo de violencias. ¿Podríamos pensar que la montaña de Guerrero, la Costa Grande, también lo son? La montaña, con toda su carácter abrupto, es fundamental, pero hay una complementariedad con las zonas planas, con los valles, con la zona costera, por ejemplo. La Costa Grande, por ejemplo. ¿Sí? O los valles centrales del estado de Guerrero. ¿Sí? Hay que subrayar, la gente vive mayoritariamente en las zonas planas. Claro. ¿Sí? Ahí es donde están las haciendas más productivas, las más ricas, están las poblaciones más grandes. Pero la sierra ofrece un refugio fundamental para casos de subversión, de levantamientos armados o para la delincuencia común incluso. Como ¿sí? es ahora, ¿no? Exactamente, sí. Si alguien se ponía al margen, al fuera de la ley, ¿a dónde huía? A la sierra. La montaña. Hay otro personaje, uno de mis personajes históricos favoritos, el nieto del general, que lleva su nombre, don Vicente Rivapalacio y Guerrero, claro, sí. que tiene una frase fabulosa que dice: la libertad es como el sol, alumbra primero a las montañas. Guerrero es el hombre de las montañas. ¿Qué más? Cuéntame, o sea, ¿cómo es este? Era un hombre con una actitud muy paternal hacia los indígenas. Se sentía uno de ellos, porque en efecto lo era.
Guerrero, bueno, es un resultado de esta combinación desde el punto de vista étnico, de lo indígena, lo afro, lo mulato, también lo español, porque bueno, en él confluyen todos esos elementos étnicos. Se sentía parte de la población indígena, porque era del pueblo, puede ser gente de origen modesto, popular. A ver, en términos fenotípicos, Guerrero es mulato. Tiene rasgos afrodescendientes. O sea, es muy mulato, ¿no? Claro, es decir, no tenemos un retrato que se haya realizado en vida. Sí. Eso fíjate que me ha parecido. Pero sí tenemos descripciones. Del único del que tenemos es de Morelos, ¿no? De Morelos, sí. De Hidalgo hay un retrato muy Una joven, estatuilla, cuando era seminarista, un Hidalgo jovencito, muy delgadito, que luego va a servir de base para una escultura. Esa famosa estatuilla que una estatuilla. La que hablamos hace varios episodios de esta serie. Exactamente, colega. Que está ahí en el castillo de Chapultepec. Sí. Entonces, Guerrero, no hay entonces retratos de Guerrero, No, pero sí descripciones. Y fíjate qué curioso que las descripciones más detalladas sobre su aspecto físico pues son de 1829. Cuando era presidente. Claro, cuando era presidente. Y no tenían como, digamos, propósitos pues obviamente muy honorables hacia Vicente Guerrero. Querían enfatizar precisamente su carácter mulato, afrodescendiente, indígena, mestizo, ¿sí? Para denostarlo. Oye, o sea, ¿cómo era posible que un hombre con esas características hubiera llegado a la presidencia? De la República. Y nos encontramos con paradojas brutales, colega. La descripción que hace Simón Bolívar de Guerrero. Tremenda, sí, brutal. Cuéntanosla. Sí. Hay que entenderla, hay que ponerla en su contexto, por supuesto, ¿sí? En el momento en que Bolívar está peleando una guerra interna. Exacto, y se le está desgranando la Gran Colombia, ¿no? Claro. No sé, pero... Aquí hay que subrayar algo. Hay una diferencia fundamental entre las guerras de independencia en Sudamérica y en la Nueva España. Allá la iniciaron y la concluyeron fundamentalmente los criollos. No tuvo esa dimensión social popular que va a tener en la Nueva España, sobre todo a partir de 1800, de manera acentuada desde 1815, pero antes con Morelos y también un poco menos, pero también con Hidalgo, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Entonces, allá obviamente la independencia fue obra del liderazgo de los criollos, un proyecto criollo, es decir, de este grupo que se percibía a sí mismo como blancos. Muchos de ellos eran mestizos, incluso sobre el mismo Bolívar hay una polémica ahí acerca de cuán español era, cuán mestizo, ¿no? Pero digamos que tenía la piel más o menos blanca Bolívar, ¿no? Entonces, aquí no, aquí en México, entre 1815 y 1821, el proyecto insurgente estuvo dirigido mayoritariamente por mestizos y mulatos. Sí. Guerrero, Juan del Carmen, el Padre Izquierdo, es decir, muchos otros actores que estuvieron ahí que no eran españoles, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando Bolívar se entera que en México un mulato indígena, mezcla de africano e indígena, llegó a la presidencia. Sambo se decía formalmente claro. La mezcla de indígena y africano, ¿no? Sí, aborto de una mujer indígena y de un bárbaro africano, más o menos es lo que dice. Es espeluznante. Sí, es espeluznante, claro. Es decir, esto era inconcebible para Sudamérica. De pronto, a esas montañas donde resiste invencible e irreductible, pero tampoco puede salir de ahí, don Vicente Guerrero, es cierto, llega este criollo de Valladolid, de familia acomodada, militar de carrera a diferencia de muchos, porque él sí hizo, o sea, otros como Bustamante, como Santana, se suman después, cuando empieza la guerra, ¿no? Pero él ya había sentado plaza de cadete mucho antes, ¿no? Iturbide sí es militar de carrera. Este militar de carrera de familia acomodada, de patilla rubia, ojo claro. De ojos claros, ¿sí? Como militares,
es un gran militar, o sea, no le podemos poner ese pero, le había ganado a los mejores. Sí, por eso lo mandaron Sí. a combatir a Guerrero. Ese militar, pero que había luchado en los llanos del Bajío, o sea, en una zona geográficamente muy distinta de la montaña de Guerrero. Entonces, de pronto, este personaje, este criollo, se aparece. ¿Cómo llega así como nos cayó de improviso esta riñonada de cabrito? Wow. ¿Cómo se presenta en la mesa, es decir, en la montaña de Guerrero, Ajá. este criollo, este militar muy exitoso, muy cruel, Sí. muy capaz? Podemos decir muchas cosas de Iturbide, pero nunca que era incapaz, ni tonto, ni nada de eso, Desde ¿no? el punto de vista militar, no. O sea, y de pronto, con una agenda distinta, llega y se aparece en la montaña. ¿Cómo te imaginas esa irrupción de Agustín de Iturbide ahí en la montaña? Fíjate, que hay que decir algo. Iturbide le tuvo miedo a la montaña. No subió. Se quedó en la zona de Iguala. O sea, Se quedó en lo que ahora Tierra llamamos el Caliente, norte, ¿no? El norte en del el estado norte de del Guerrero, estado. exacto. Ahí se quedó, ahí se movió, hizo algunos intentos. Yo me lo imagino parado frente a un enorme macizo geográfico como es la montaña de Guerrero, mirando hacia arriba. O sea, ni siquiera cruzó el Mezcala. Sí, sí lo cruzó, sí llegó a Mezcala, sí, por supuesto. Sí, digamos, al norte. Sí, hizo algunas incursiones hasta cerca de Chilpancingo, pero nada más. Sí, no se atrevió a subir y me lo imagino diciendo, no, aquí no subo, aquí no puedo. Y como tú bien dices, ya además venía ya trabajando una idea alterna de la independencia, por supuesto, ¿sí? Desde tiempo atrás. Y obviamente yo creo que eso lo animó o lo debió haber contribuido a tomar esa decisión que finalmente dio, ese paso de convencer a Guerrero, ¿sí?, de hacer juntos la independencia, como en efecto pues, la hicieron, la pactaron, la acordaron y fue, la independencia del Plan de Iguala es un producto, si bien que a Iturbide le corresponde la iniciativa, fue acción de estos dos líderes y de toda la gente y todos los actores que estaban atrás y junto a ellos. Tu opinión sobre Iturbide, colega. Un gran político, porque mira que se requería mucha habilidad política, perspicacia, para construir el acuerdo que él consiguió en 1821, ¿sí? Logró reunir y construir un consenso en torno a un plan a actores con intereses muy diversos. Un gran militar, un hombre cruel, despiadado, por supuesto, corrupto, Muy corrupto, señor. sin duda, ¿sí? Sí, no son características excluyentes como a veces unos quisiera, ¿no? Que los malos fueran malos, malos, malos en todos los aspectos de su vida y los héroes buenos, buenos, buenos. No, pues los seres humanos somos Tenemos muy matices. complejos, contradictorios, por supuesto, y eso es parte del ser humano. ¿Por qué don Vicente Guerrero aceptó la oferta de Iturbide? Estamos en el terreno de la especulación, yo sé que como historiadores que somos tú y yo, pero podemos especular cuando tenemos documentos, fundamentos y conoces al personaje. Claro. Entonces, te estoy invitando a que especules, pero sobre la base de lo que tú has trabajado, has leído y has estudiado. ¿Por qué Guerrero acepta? Claro, a ver, la guerra llevaba 10 años, iba hacia 11. Estaba un estancamiento desde el punto de vista militar. No había manera de derrotar a Guerrero, pero no había manera de que Guerrero derrotara Saliera. y destruyera el régimen colonial. Eso hay que tenerlo claro. No obstante, eso no quiere decir que Guerrero ya hubiera, digamos, tirado la toalla. No, Para ahí seguía. nada. Había una serie de principios
con los cuales él se había casado y en los cuales no iba a condescender. La independencia no era negociable. La igualdad jurídica tampoco era negociable, el fin del sistema de castas no era negociable. De aquí que cuando Iturbide lo invita primero a deponer las armas, con el argumento de que nuevamente se había instaurado la Constitución de Cádiz, en la cual se establecía la igualdad, Guerrero es muy claro. No, señor, o sea, yo quiero la independencia. Y ahí no hay punto de negociación y quiero la igualdad jurídica. Entonces, ahí es donde Iturbide, pues obviamente, le queda bien clara la postura de Guerrero y echa a andar ese proyecto que, insisto, pues hasta donde sabemos ya lo venía maquinando. Oye, nuestro amigo Juan Ortiz ha Gran escrito historiador, sí. que hay un tema central en el asunto de esta igualdad jurídica. Bueno, en la Constitución de Cádiz no solo no está tan clara, es claramente discriminatoria Exacto, de los grupos eso, mulatos, sí. afrodescendientes, y al cual pues Guerrero pertenecía. De hecho, él lo dice claramente en O sea, a ver, perdón, 1820. te interrumpo. Dímelo otra vez. La Constitución de Cádiz no es igualitaria en el sentido que lo son Morelos y Guerrero. No, de ninguna manera. O sea, la Constitución de Cádiz establece la igualdad entre españoles americanos y peninsulares e incluso indígenas. ¿Sí? Jurídicamente los declara iguales, pero no a la población de ascendencia africana. A esas les niega la nacionalidad española, a los esclavos la concede a los hombres libres, pero la ciudadanía se los niega a todos los O afrodescendientes. sea, sigue habiendo esclavos y además se les niega la ciudadanía a los afrodescendientes. Claro, sí, sí, exactamente, sí. La esclavitud se conserva en la Constitución de Cádiz. Entonces, por eso no lo acepta Guerrero. No había manera de que lo aceptara Guerrero, o sea, no había manera, Entre más estudio a Guerrero, entre más platico de él, más me gusta, mano. ¿sí? Ahora, hay que decir que estos principios, estas aspiraciones, estas demandas, pues ya estaban en Hidalgo, estaban en Morelos, y Guerrero las hereda y las continúa. Sin duda, hay que recordar que desde octubre de 1810 Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud, Morelos lo hace en noviembre, y Guerrero en ese sentido es muy firme, no da concesiones. Guerrero es el en ese continuador, claramente el continuador de Hidalgo y Morelos. Acaba de salir colega en estos días. Una historiadora habló de la esclavitud en nuestro país en aquellos tiempos. Y dijo que la esclavitud era a toda madre. Que la esclavitud era bien bonita porque los esclavos, los africanos, que vivían mucho mejor acá como esclavos que si se hubieran quedado en África. Y que la esclavitud era esclavitud como de los criados cercanos a la familia, como la nana, el cochero, así. ¿Esa era la esclavitud en Nueva España? No, a ver, digamos, la condición de los esclavos era muy diversa, por supuesto, pero hay que partir de una premisa. Se les consideraba inferiores desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral y por lo tanto, digamos, susceptibles de ser esclavizados, solo por el hecho de ser originarios de África. Dentro de la cultura española de aquellos años y europea en general, existía la idea de que había seres humanos que esencialmente eran sujetos de ser esclavizados. Hoy nos parece una aberración.
¿sí? Y básicamente hablamos de la población africana, que se consideraba susceptible de tal, y obviamente en una escala mucho inferior, ¿sí? Dentro de ese orden supuestamente pues construido por Dios, de acuerdo a estas ideas de aquella época. Entonces, esta es la premisa. Ahora, la condición ya particular de los esclavos en la Nueva España pues va a ser muy diversa. No era lo mismo ser esclavo en las minas que ser esclavo en una hacienda ganadera, en un obraje, por supuesto, donde las condiciones eran brutales. A ser un esclavo doméstico, que era la minoría, por supuesto. Que es de los que habló esta historiadora. Claro, sí. Digamos, tiene razón en tanto que se refiere a un sector muy particular de esclavos. Pero fíjate, hay algo interesante. Los esclavos dedicados al trabajo doméstico en las grandes mansiones de las élites de la Ciudad de México no se vestían, los vestían. Eso es importante, ¿sí? Eso. Sí. El amo o su ama era la que decidía cómo vestirlos, cómo arreglarlos para que se vieran bonitos, porque finalmente se trataba de representar, de expresar la posición social y económica de los amos, no de los esclavos. Y eso solo en el espacio exterior, nada más. Colega, nosotros hacemos historia de los pueblos y de los actores colectivos. Básicamente, sí. Pero también, de pronto, al menos en mi caso, buscamos a los personajes. Yo les digo héroes a aquellos que cumplen con su momento, a aquellos que, digamos lo que no se sacrifican por otros y trabajan por otros. ¿Guerrero es un héroe? A mí no me gustaría pensarlo de esa manera. Finalmente es un actor que estuvo acompañado siempre de muchos otros individuos, sujetos, comunidades indígenas. Por supuesto que los individuos a veces hacen la diferencia, pero nunca están solos. Eso es importante. Sí, de hecho, la heroicidad, desde mi punto de vista, es un instante en la vida de las personas. Casi un accidente. Queremos que la heroicidad cubra toda la vida del personaje y no, la heroicidad es tan efímera, por supuesto, ¿no? Entonces, no, yo prefiero pensarlo como un sujeto histórico, ¿sí? Que obviamente va a encabezar y se va a mimetizar también con una serie de actores colectivos. Sin ellos, pues no hay historia, ¿no? Definitivamente. ¿Pero podemos brindar por él? Definitivamente, sí. Por Vicente Guerrero. Pues vamos, concluyamos. Pues vámonos, compadre. Vámonos.
Mi querido amigo Pedro Salmerón, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Oye, pues un placer estar aquí contigo. Gracias, gracias. Estamos recordando la historia de lo que ocurrió aquí, o de lo que empezó a ocurrir a partir de aquí, después de un 21 de febrero de 1821. Yo sé que tú no eres historiadora, pero estás muy vinculada con la gente del municipio, la gente de la región, que quiere impulsar el reconocimiento de lo que aquí ocurrió y que quiere recordarlo y construir el monumento, el museo, reconstruirlo, ¿no? Revivirlo. Más que preguntarte historia, querida Araceli, quiero preguntarte cómo lo vive la gente. ¿Cómo vive la gente vivir a la sombra de esta bandera, al lado de este monumento, en un lugar donde en todas las calles está esa historia? ¿Cómo lo viven? Bueno, decirte que lo vivimos con mucho orgullo, el ser mexicana y sobre todo el ser de aquí, de este emblemático municipio de Iguala de la Independencia. Pues imagínate la gente, nuestra bandera, lo que pasó aquí en este monumento donde se proclamó y se firmó el Plan de Iguala. Que pues en ese plan tuvieron que ver Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, y pues por todo lo que tiene, por toda la historia que tiene nuestro municipio, pues la gente, yo salgo a las calles, salgo a territorio, como bien lo dices, y la gente me dice, pues ¿cuándo vamos a tener un reconocimiento? Aquí pasaron muchas cosas que tienen que ver con la independencia, aquí está nuestra historia, aquí está lo que nos identifica como mexicanos, como mexicanas, y pues hay que darle un reconocimiento a este municipio, es la demanda que tenemos de la gente. Este pasado febrero estuvieron ahí Andrés Manuel y Alberto Fernández. Sí, claro que sí, la verdad sí fue un orgullo, la verdad sí, se sintió muy bonito que por primera vez en la historia del país un presidente viniera, hicieran un acto cívico tan importante. Sí se está logrando, sí se le está dando un reconocimiento, pero también la gente me dice algunas propuestas, que se hiciera algún monumento a la independencia, por ejemplo, ¿no? Araceli, a ti te gusta hablar de Guerrero y contar una anécdota de Guerrero muy cercana a Iguala. Cuéntanosla, ¿no? Bueno, la cuento de la siguiente manera. Me siento orgullosa de Vicente Guerrero porque él defendió a su patria, a su estado, hasta las últimas consecuencias, porque le decía ya en una carta escrita por parte de Agustín de Iturbide que se doblegara, que se rindiera ante él, ante las tropas españolas, porque pues ya estaba difícil la situación, y aún y con todo eso, Vicente Guerrero va y platica con su papá como lo hacía de costumbre, y su padre, al ver la situación, al ver el peligro y el derramamiento de sangre que estaba pasando, le dice, pues hijo, tienes que ceder. Y Vicente Guerrero, a mí me gustó mucho esa frase, mi patria es primero. Que continúe la lucha, eso es lo que dijo Vicente Guerrero, y por eso tenemos que sentirnos orgullosos. Me quedo con la idea, Araceli, de que en este municipio la gente vive la historia, ¿no es cierto? Claro que sí, la vivimos, somos igualtecos. Oye, hace 2 años tú me presentaste el Museo de la Bandera, ahora quiero enseñarlo a quienes nos están viendo. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a gracias. ti, es un honor estar aquí. Por favor. Saludos. Gracias. Iguala de la Independencia.
Lo importante, lo significativo es el Plan de Iguala, o aquello a lo que el Plan de Iguala da pie. Pero lo que se recuerda aquí, de lo que se habla, es de la bandera. Finalmente, se eligen los colores de la bandera, se elige una forma que va a ir cambiando, pero se le reconoce entonces como eso, la cuna de uno de los símbolos sobre los cuales se va a ir construyendo la identidad de un Estado-nación que se está inventando. Es perfectamente comprensible que un movimiento guerrillero en estas montañas del sur, con el apoyo de los pueblos, no pudiera ser vencido militarmente y por lo tanto que Iturbide tuviera que pactar con Vicente Guerrero. ¿Pero qué significa el movimiento de Iguala? Hace ya 70 años, don Luis Villoro lo sintetizó de manera por demás brillante. Podemos leer de su libro clásico algunos puntos o sacarlos. Primero, entender que durante los 10 años de guerra civil se había formado un actor preponderante que antes no existía, un actor ahora dominante, el ejército. Y como decimos el ejército, queremos decir el ejército realista. Segundo punto, cuando el ejército se va acercando a las posiciones independentistas, porque rechaza el liberalismo español de 1820, encontramos que el alto clero también anuncia su ruptura con lo que está ocurriendo en Europa. Hay en el alto clero una línea política contraria a la revolución de Hidalgo y Morelos y en 1820 contraria a lo que plantea la revolución liberal española. Son los dos actores dominantes. Hay un tercer actor dominante, los grandes propietarios y los grandes comerciantes, que también se oponen a la revolución liberal española después de haberse opuesto 10 años a Hidalgo, a Morelos, a Guerrero. Así, señala don Luis Villoro, toma cuerpo en 1820 una oposición a lo que ocurre en España que va a impulsar a Agustín de Iturbide. Cuarto punto. El Plan de Iguala logra unir a las élites criollas, a estos grupos de militares, de obispos y sacerdotes poderosos y de propietarios. La rebelión de Iturbide no propugna ninguna transformación esencial al antiguo régimen. Por el contrario, reivindica las antiguas ideas frente a las innovaciones del liberalismo. Quinto, a la defensa de la religión se une la fidelidad a la monarquía absolutista española. Esa fidelidad a la monarquía se proclama aquí en Iguala y en Córdoba. Hagamos una elipsis y vayamos a Córdoba a seguir contando esta historia.
Después de oír misa juntos, el generalísimo don Agustín de Iturbide, jefe del ejército trigarante, y su excelencia el virrey de Nueva España encamináronse a este recinto cruzándose estas palabras: creo que será fácil cosa que desatemos el nudo sin romperlo. Tras la proclamación del Plan de Iguala, numerosos pueblos, ciudades y jefes se fueron pasando al nuevo movimiento. Entre ellos, algunos milicianos que durante 10 años se habían opuesto a la independencia y combatido a los insurgentes, y que serían clave en la historia política posterior, como el veracruzano Antonio López de Santana o el michoacano Anastasio Bustamante. Y otros que también serían presidentes: José Joaquín de Herrera, Manuel Gómez Pedraza, Mariano Arista. El movimiento fue agarrando potencia, tal que cuando llegó el nuevo gobernante de la Nueva España, el último, Juan O'Donoghue, Agustín de Iturbide salió a recibirlo hacia el puerto de Veracruz. En mitad del camino, aquí, en Córdoba, en esta Casa Ceballos, se encontraron y negociaron, firmando los llamados Tratados de Córdoba, según los cuales España reconocería la independencia de México, México adoptaría el gobierno monárquico y los Borbones, preferentemente Fernando VII, serían los reyes de México. Si los Borbones no aceptaban, una junta nombraría al nuevo rey. Estos tratados no debieron haber complacido en realidad a nadie, pero muestran el agotamiento de la guerra y son aceptados, y casi un mes después termina formalmente la guerra. En realidad deberíamos llamarlos pseudotratados porque Fernando VII nunca los aceptó. Pero aquí en Córdoba y en general le seguimos diciendo tratados. Tiene un simbolismo no revisado que la última batalla de la independencia de México se librara en Azcapotzalco, donde el tirano Maxtla dominaba a los mexicas, aquel pueblo que le da nombre a la nación. Hay que ligarlo con el pasado anterior y hay que pensar que de ahí surge México. Coincidentemente, la última batalla de la Guerra de Independencia se libró aquí en Azcapotzalco. No fue batalla, fue un acuerdo. Todo terminó así. ¿Por qué no terminamos de contarlo en el último episodio?